¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Ha pasado una semana el último podcast aquí en Lambda, Ingeniería e Innovación. Y hoy vamos a tocar un tema un poco controversial, que es algo que a lo largo de los años se ha ido debatiendo mucho más y es, ¿qué es el BIM? ¿Una herramienta o un proceso? Aquí está Alejandro Alvarado quien les habla y Renzo Ríos. Y para empezar, Renzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario que nos estén viendo. Feliz nuevamente porque ya este es el segundo capítulo y vemos que es un proyecto que va creciendo. Hemos visto un crecimiento de suscriptores, algunos comentarios buenos, algunas preguntas controversiales y algunos temas que se están proponiendo. Y uno de estos temas es este de aquí. Si bien es un software, una herramienta, una metodología, un conjunto de procesos, qué relación tiene con BDC, si me va a hacer que mi proyecto me cueste más barato, entre otros. Pregunta poco candente. Sí, tú tienes también muchos años acá en el rubro y sabes las peleas que han habido, ¿no? Sí. Quizás acá en el Perú hemos tenido una etapa en donde el BIM solamente ha sido modelar, ha sido crear un modelo que aparezca y las personas empiecen bueno, las personas, los ingenieros, arquitectos empiecen a entender el proyecto, ¿no? No sé si tienes algún proyecto en específico que haga referencia al BIM como el uso de herramienta, que solamente haya sido para modelar o algo así. Y creo que al inicio empezó como eso. Es decir, la primera etapa de BIM, hablamos en el 2013, 2014, proyecto icónico del Banco de la Nación. Se generó netamente un modelo 3D que, si bien los que estábamos en la industria de la construcción, normalmente utilizábamos AutoCAD, pasar a Revit, que ya era un software que se utilizaba hace mucho tiempo, aplicar en la industria de construcción era levantar un modelo en 3D y todos nos sorprendíamos porque con un corte podíamos generar rápidamente un levantamiento, un plano de planta. A partir de ese uso de esa plano de planta, se llegaba a generar un plano de interferencias o lo que se llamaba un plano de coordinación. Entonces, en esa primera etapa, creo que el único uso o lo sorprendente de BIM era generar un modelo 3D y generar planos. Eso era netamente. Y era lo que en ese entonces te podía también, no era que había mucho desarrollo de software, habían otras herramientas, pero no necesariamente algo comercial. Y justo en el proyecto que estabas diciendo, era algo novedoso el tema del encofrado, cómo se visualizaba en el modelo y podían, de cierta manera, hacer lo que todos conocemos como la simulación constructiva, que hoy en día es ya ver todo el programa, pero en ese momento entender cómo ese encofrado autotrepante Uh -huh. iba a ir apareciendo, era algo novedoso, algo que por primera vez estaba viendo, al menos aquí a nivel Perú, pero que hoy en día ya no solamente nos piden, Alejandro, muéstrame cómo se va a ver el modelo al final, Uh -huh. porque es algo de que ya es inherente a proyectos que tienen modelos BIM. O sea, lo mínimo que tenemos que hacer es presentar un modelo cada semana, cada día, de acuerdo a lo que sea, y los proyectos están siendo muy variantes. Entonces, ahí es donde viene la pregunta real, ¿no? ¿El BIM sigue siendo una herramienta o qué está afectando, ¿no? Al menos en lo que yo he podido ver en esos últimos proyectos, ya la exigencia del plan BIM Perú es algo que está cambiando el chip en muchas empresas y en muchos profesionales que están viendo la necesidad de manejar modelos. Yo creo que nace todo esto en una etapa más o menos en el 2016, 2017, que yo personalmente lo llamo como la BIM-dependencia, que es donde teníamos al coordinador BIM y a su equipo BIM, que si bien antes solamente te servía para generar tu modelo y tus vistas, ya podía apoyar a otras áreas, como el área de producción, como el área de calidad, como el área de OT. A la misma gerencia estaba apoyando BIM. Y se generó esa dependencia porque todos empezaban a pedirle información a BIM. Pero en esa etapa aún no había un estándar de cómo debíamos presentar. Recordemos que en 2014-2015 Revit ya tenía la funcionalidad de crear tablas de cuantificación, pero no se utilizaban las tablas de cuantificación. Luego ya empezaron a ver el pedido de metrados. Renzo, ¿cuánto voy a pedir esta semana en concreto? Renzo, visualízame cuáles son los sectores. Habían varias cositas por ahí que empezaron a pedirse y debió definirse un proceso. Y esa fue la etapa de que debieron Se definirse. empezó a ver los beneficios
o todas las cosas que se podría aprovechar del modelo, ¿no? Antes era, ya veo, me puede decir ciertas cantidades, pero no lo estaban viendo de forma macro. Entonces, cuando vieron que se les iba a optimizar sus tiempos, empezó este boom, ¿no? Es más, los proyectos hace 6 años no eran igual a lo que eran hace tres y no es igual a lo que eran ahora. Los proyectos, a medida que han ido pasando los años, desde que empezó la ingeniería, han empezado a ser más complejos. Los proyectos, desde que yo empecé ya la carrera profesional, no se manejaba tanta información antes, era lo mínimo y con eso construías y bastaba. Ahora necesitas una ingeniería de detalle tan específica para poder recién construir. ¿Y por qué? Porque ahora los plazos son más reducidos, los presupuestos son más ajustados o tienen que ser mucho más exactos. Antes era como una suerte de un plazo mayor, no había tantas tecnologías constructivas para hacer el, rápido los proyectos y también los presupuestos eran muy holgados. Ahora no, te piden un presupuesto exacto y si te pasa de más ya es responsabilidad del Ujú, autor. Entonces ahí es donde el BIM está dando ese soporte, ¿no? Ahora, justo lo que tú estás diciendo, el estándar como tal, aún no existe un estándar. ujú, Recién lo más afín que existe es en el Reino Unido. En el Reino Unido que están las BSI, que es lo que se está basando el plan en Perú, pero estándar como país no tenemos. Si queremos exigirlo al 100% nos vamos a encontrar con esta realidad de que una empresa pequeña o un proveedor no usa el BIM o no te puede entregar la información. Y nosotros tenemos que ingeniarnos cómo cumplir con esos requerimientos. pero no sé si sería bueno solamente tomar como referencia el avance que está haciendo Reino Unido o también deberíamos traer esa documentación a nuestra realidad. Quizás hay una sobreestandarización, por ponerlo de ese modo, de que estamos pidiéndole más documentación al proyecto de la que verdaderamente se necesita y muchas veces esto podría generar más retrasos que avances dentro del proyecto. Claro, ahí, bueno, el plan BIM Perú está basado en las normas británicas y en la Ujú, ISO 10650. Y bueno, la realidad de cuando nace esta norma o, o ese protocolo, como quieran decirlo, nace en una realidad donde un país ya tiene un desarrollo de ingeniería mayor, ujú, un acceso a tecnología mayor, una formación profesional mucho más preparada a lo que nosotros nos encontramos hoy en día en temas de tecnología. Entonces, los proyectos que están surgiendo en el país están teniendo estos problemas en cuanto a alcance. ujú. Porque la realidad es, te piden de la A a la Z y para cumplir con eso necesitas hasta la M. De la M hasta la Z no es necesario, no porque no sea importante, sino porque no se va a aplicar en el país por la realidad en la que nos encontramos. Por ejemplo, quieren llegar a operación y mantenimiento, parámetros COVID. El parámetro Ujú, COVID tiene ciento y tantos parámetros a llenar, de los cuales si se llenan o no es indiferente porque la administración de los bienes lo hacen en un software aparte. Entonces jalaría los COVID, sí, pero no hay un estándar para que el COVID lo jale a esos software. Y existen software para Facility Management, pero acá en el país no los usan. Usan software creados por las mismas empresas que lo administran. Entonces ujú. tendrían que decirles a ellos, no, uso otro software. Y es algo que todavía no se ha conversado porque recién están saliendo estos primeros proyectos. Otro tema es el LOT 400 que están pidiendo. Y todo esto se está pidiendo porque vemos el BIM como la herramienta, Exacto. pero no lo estamos viendo como el proceso. Porque las discusiones creo yo que deberían basarse no en qué tengo que hacer o qué software tengo que usar o cuál es la calidad, sino cómo yo debo trabajar con mi equipo para lograr ello. Y no solamente el equipo BIM, sino todo la estructura organizacional del proyecto, desde control documentario hasta el gerente del proyecto, ver cómo ellos van a ayudar a que el modelo que se vaya a generar cumpla con todos los requerimientos y expectativas necesarias. ¿Ok? El tema de las herramientas y los procesos es que esto que tú mencionas nos está llevando a que el proyecto se acople al uso de la herramienta o a la herramienta en vez de que la herramienta se acople al proyecto
que se está acoplando a un proceso. Yo creo que ahí es el principal problema si es que llegamos a ver el BIM como una herramienta. Tratamos de ver problemas como interoperabilidad, que no sabemos si el software es compatible con otro software, si llega a exportar en tal formato o si me va a servir para tal cosa. Como tú mencionas, hay empresas que tienen su software in-house y tienen que importar información que normalmente no sirve de tal software. Creo que ahí viene un problema muy grande, si es que nosotros llegamos a ver al BIM como una herramienta. Claro, ahí, por ejemplo, aquí justo estaba buscando una noticia que había visto hace 4 años más o menos, que era en el gobierno francés, que estaban creando una plataforma colaborativa del propio gobierno. O sea, lo que hoy en día conocemos como Min360, Autodesk Construction Cloud, Trimble Connect, el gobierno francés lo estaba desarrollando. Entonces, vemos cuál era la necesidad de ellos. E imagino que no lo llegaron a implementar porque ya no se ha visto más, al menos yo no he visto noticias sobre ello, Uh -huh. pero era como entrar directamente a gobiernosfranceses.com y ahí tener todo. Lo que tenemos hoy en día en Autodesk Construction Cloud 360, tenerlo ahí. Pero eso fue hace 4 años, cuando no existía todo este tema de entornos comunes de datos. Hoy en día ya los entornos comunes de datos están mucho mejor preparados, que competir contra eso no, quizás no sea una buena opción, porque todos los software que tú usas comercialmente van a trabajar mejor con la misma compañía en la cual tú estás comprando, ¿no? Claro. Ahí creo que tenemos un límite. Entonces, de cierta manera, en esos años estaba viendo el cómo mejorar esos procesos para lograr el objetivo, que era un modelo que sirva para todo el ciclo de vida. Al final el BIM tenemos que ver como un enfoque holístico de que no solamente es un modelo, sino va más allá. Eso es información, son personas que van a participar, son eh, flujos de información que no necesariamente es para crear el modelo, sino flujo de información para llegar al cliente o a la persona que va a revisar también. Entonces, es una suma de factores que nosotros tenemos que evaluar y ver cuál es la mejor forma. Por ejemplo, hoy en día mi labor como especialista es asegurarme de que todo el equipo de trabajo sepa cómo trabajar en el entorno común de datos, cómo crear sus incidencias y que esa información que ellos crean llegue al consultor. Entonces, yo ya no me encargo netamente de ver el modelo, cómo se Uh crea, -huh. sino asegurarme que el flujo de información llegue a una persona, ¿no? Hay dos cosas de todo lo que acabas de decir que me gustaría conversar, que es, uno, me hace recordar mucho al concepto de gemelos digitales, que un gemelo digital se puede decir que es una representación digital de un mundo físico, de un objeto físico, eso podríamos definirlo como un gemelo digital, y que tiene una evolución constante a lo largo del tiempo. No podemos hablar de un gemelo digital que se creó y listo, y está, sino va incrementando según sus necesidades. Y podríamos hablar también del modelo BIM de esa manera, que va evolucionando según las necesidades. No podemos decir que el modelo BIM está completo en la etapa de anteproyecto, en la etapa de ejecución o en la etapa de operación y mantenimiento. Eso hay que tenerlo claro, que va a evolucionar a lo largo del tiempo. Y también esa evolución va con el tema del log y todo eso. Y lo último que mencionas sobre cuál es tu papel actualmente como especialista, me gustaría enfocarme un poco sobre las universidades o el mundo académico. Creo que la mayoría de personas, al menos en mi ejemplo, inicié en el tema BIM matriculándome en una institución tercera que me enseñó cómo utilizar Revit. Fueron clases de unas 30 a 50 horas y luego de eso, como muchos, iniciaron su trabajo como modelador BIM, luego evolucionaron y fueron coordinador BIM hasta llegar a mayores puestos de trabajo, a mayores cargos. Pero de la parte universitaria no hay muchos esos cursos. Entonces, al suceder eso, una persona puede decir que fue coordinador BIM simplemente por haber llevado un curso de Revit o un curso de Navisworks, pero la parte académica no está aportando un nivel de conocimiento a los profesionales de actualmente. Claro, ahí normalmente las universidades lo que han estado haciendo es enseñando cómo usar la herramienta, Uh -huh. pero no cómo implementarla en un proyecto real.
Porque cuando llegaban era ya yo modelo, pero no sabían cuál es el proceso para la aprobación de un expediente, no sabían cuál es el proceso para la elaboración de un presupuesto, cuál es el proceso para la creación de un cronograma, cómo se revisa, cómo se auditan los proyectos. Entonces, esa falta de conocimiento es lo que al BIM le ha generado, al menos acá en el país, una mala representación, ¿no? De que fallaba mucho, de que el BIM no necesariamente cumplía. Entonces, ante eso es donde hay una desconfianza a nivel nacional de que el BIM no siempre vas a lograr todo lo que buscas o tienes que volver a lo tradicional porque los expertos en la materia de modelado no necesariamente son los más idóneos para saber cómo dar la información adecuada o la información que se requiere, porque muchas veces nos puede decir la producción, necesito tales metrados, ya, te lo puede entregar el metrado total, metrado por sector, metrado por lotes, hay mil formas de presentarlo, pero ¿quién es el mejor para presentarlo? El ingeniero de producción. Exacto. Entonces, no nos hemos preparado a nivel de procesos, nos hemos preparado a nivel de herramientas. Yo puedo ser un experto en todo lo que sea modelado, pero no por ser un experto en modelado sé qué necesita el proyecto. Y es ahí donde nosotros tenemos que desarrollar también esas habilidades. Al final, somos como un elefante blanco y conocemos mucha herramienta, pero no sabemos cómo explotarla en realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde toma más validez esto de que el BIM ya no es solamente la herramienta, sino es evaluar el proceso y las exigencias que ahora piden es tener conocimientos en procesos de licitaciones, conocimientos en elaboración de expedientes técnicos, conocimientos en elaboración de metrados y presupuestos elaboración de cronogramas, porque si conocemos no todo, sino la base, vamos a ver qué es lo que requiere el modelo para poder exportar esa información de una manera más sencilla, ¿no? Porque al no conocer, nos demoramos quizás el doble de tiempo de lo que realmente nos podría tomar. Pero ahí parte otra premisa. ¿Está bien que BIM sea un área de soporte o debería ser transversal a todas las áreas del proyecto? Es decir, que no debería haber un coordinador BIM con sus modeladores que apoyen al área de producción, que apoyen al área de OT, que apoyen a gerencia, que apoyen al área de calidad, o debería ser que el área de calidad tenga conocimientos de BIM, el área de producción tenga conocimientos de BIM y así sucesivamente con cada área. ¿Crees que esté bien que seamos un grupo de soporte a todas las áreas o ya deberían las personas de producción, el jefe de producción, asistente de producción, gerencia, tener conocimiento más profundo sobre la metodología BIM? Ahí, bueno, al verlo como proceso como tal, ya es algo más transversal, algo que tienen que manejarlo todos. Ahora, de cierta manera, no podemos quitar del escenario al usuario puede ser modelador coordinador, ¿no? Uh-huh. Pero su rol ya no va a ser como que una especialidad aislada, sino va a ser una especialidad que tiene que estar de cierta manera congeniada con las partes importantes de un expediente, ¿no? Por ejemplo, puede haber equipo de modeladores, pero los modeladores van a estar asignados a la disciplina y en lugar de trabajar todos aislados, directamente con su par, con el sanitario, el electricista, y ellos mismos van a entrar a los modelos, van a revisar, y la figura del coordinador va a ser asegurarse esa colaboración entre modeladores y especialistas de diseño, ¿no? Y al final lo que nos vamos a terminar convirtiendo es el rol, como te digo, yo ya no me encargo netamente de asegurarme de si está modelando bien o mal, yo me encargo de que la información llegue de un inicio a un fin y de un fin a un inicio, que sea viceversa, vaya en la doble dirección. Entonces, creo que a eso estamos apuntando. Y bueno, y luego asegurarme del estándar de modelado, asegurarme de que todo lo que el modelo requiera para asegurar cumplir con todo lo que se necesite en un proyecto, ¿no? Y esa creo que es la figura que todos debemos apuntar. Creo que queda muy claro la figura como mencionas, es que si apuntamos a que seamos facilitadores para que el flujo de información pase bidireccionalmente, estamos hablando de que BIM es un proceso. Si nos enfocamos solamente en generar un modelo
que tenga mayor cantidad de detalle, sin pensar el objetivo principal de ese detalle, ya estaríamos pensando solamente en BIM como un software. Yo me quedaría con esa premisa final de este interesante podcast. Sí, eso básicamente. Al final es un debate que siempre se va a hacer. Y yo para cerrar ya este podcast es en los proyectos que estén viendo, en lugar de pelear, debatir sobre quién está modelando bien, quién está modelando mal, qué software es el mejor para el proyecto que esté desempeñando, enfoquen esas discusiones en proceso de solución, ver cómo todo el conjunto del proyecto, todo el equipo va a lograr cumplir con un modelo que tenga una funcionalidad para metrados, para planeamiento, no sé, para un diseño, de acuerdo a lo que el proyecto haya apuntado como bien cuál sea su alcance, ver con el equipo, no solamente el equipo BIM, sino el equipo de especialistas, el equipo de planeamiento, el equipo de producción, ver cómo la suma de ideas van a lograr ello. Y no es simplemente exigir o forzar, porque no todos están familiarizados con el uso del Revit o los entornos como datos, sino tiene que ser un cambio progresivo a que permita también una curva de aprendizaje para el equipo de proyecto, y cuando ya estemos en toda la encrucijada de la construcción, ya el equipo esté preparado bajo ciertos lineamientos ya preestablecidos desde un inicio, ¿no? Entonces empezamos de cierta manera con la forma tradicional de BIM, un equipo de BIM aislado, y poco a poco se va integrando el equipo, y de cierta manera llega un momento en que ya todos están unidos, todos usan las herramientas BIM, y ya va a ser más sencillo que de golpe darle usa esto, porque normalmente cuando pasa eso es donde el BIM fracasa. El BIM tiene que ser algo progresivo, más no forzado. Listo. Muchas gracias si llegaron al final del video. Ya saben, suscríbanse, denle al botón de like y compartirlo con todas las personas que creen que este tema les podría servir. Así que hasta la próxima semana. Y nos vemos. Si tienen alguna sugerencia de video, no duden en comentarlo. Nos Gracias. vemos.